Hola, hola, hola. Bueno, pues por fin estamos llegando al final del tema de los alquenos con la adición de HBr, esta R debería ser minúscula, HBr anti-Markovnikov a un alqueno. Conocemos del principio del tema cómo adicionar a un alqueno HBr Markovnikov. Era una reacción que muy sencilla, que iba a través de carbocationes. Si tenemos, por ejemplo, el propeno y le adicionamos HBr, le añadimos HBr como reactivo, se produce la adición Markovnikov, es decir, el hidrógeno se va al carbono menos sustituido y el bromo al carbono más sustituido. Así obtenemos el 2-bromopropano a partir de propeno. Bien, esta reacción transcurre vía catiónica, ¿no? A través de carbocationes. El doble enlace ataca al protón, lo une al carbono menos sustituido para formar el carbocatión secundario más estable y a continuación ese carbocatión pues es atrapado por el nucleófilo que hay en el medio, que es el bromuro, y de esta forma se obtiene el eh, aloalcano final. Bien, sin embargo, a principios de 1900, pues esta reacción, bueno, no sé exactamente, sí, en las primeras décadas de 1900 había un auténtico enigma con esta reacción, porque dependiendo de cómo se llevaba a cabo, bueno, realizándola de modo similar, se obtenían resultados diferentes. Es decir, si llegábamos un día al laboratorio y hacíamos la reacción de, por ejemplo, del propeno con HBr, pues obteníamos un resultado como el que acabo de describir, Markovnikov. Sin embargo, otro día los mismos reactivos, más o menos las mismas situaciones, las mismas condiciones, pues obteníamos un producto anti-Markovnikov. Y esto se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para los químicos orgánicos de la época. Un auténtico enigma de por qué con los mismos reactivos se obtenían productos diferentes. Además, esta reacción en la que se obtenía el producto anti-Markovnikov iba más rápido. Bueno, la solución al enigma la dio el profesor Carras de la Universidad de Chicago en la década de los años 30 y explicó que la razón era porque se dejaban, en algunas ocasiones se dejaban los reactivos abiertos a la atmósfera y se formaban peróxidos. Peróxidos que hacían que la reacción cambiara de mecanismo. En vez de seguir un mecanismo catiónico pasaba a seguir un mecanismo radicalario y por tanto se adicionaba anti-Markovnikov. Esta era la razón por la que unas veces se obtenían productos Markovnikov y otros anti-Markovnikov. Aparentemente los reactivos eran idénticos, pero cuando se obtenían productos anti-Markovnikov o mezcla, es que había peróxidos en el medio. Bien, entonces, bueno, una vez que comentados estos hechos históricos llamativos, vamos a pasar a ver cómo es la reacción. Así que tenemos dos vías para adicionar HBr a un alqueno. La Markovnikov que va a través de carbocationes y la anti-Markovnikov que precisa va a través de radicales, es una vía radicalaria, precisa de peróxidos. Y por tanto el bromo se va a adicionar al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más. Cuando hablamos de peróxidos, hablamos de agua oxigenada, por ejemplo, aunque en orgánica se usa mucho, por ejemplo, el peróxido de diterbutilo. Los peróxidos se caracterizan por un enlace oxígeno-oxígeno y después aquí puedes tener diferentes cadenas, por ejemplo, un grupo terbutilo aquí, un terbutilo, aquí otro terbutilo. Entonces usaríamos como reactivo el peróxido de diterbutilo. También se pueden utilizar, por ejemplo, los peróxidos de benzoilo, en cuyo caso estos oxígenos tienen un grupo benzoilo, es este grupo, el grupo benzoilo, unido a ellos, y es el peróxido de dibenzoilo. ¿Qué propiedad tienen estas moléculas, estos reactivos? Pues son muy inestables y simplemente calentando con luz rompen muy fácilmente el enlace oxígeno-oxígeno y forman radicales. Forman radicales que sirven para iniciar reacciones radicalarias. Forman estos radicales. O aquí el radical, bueno, con el grupo terbutilo de cadena. Bien, entonces estamos ante una reacción radicalaria que tiene una serie de etapas muy conocidas. La etapa de iniciación, en la que el peróxido va a romper. Por ejemplo, al calentar un poco, se rompe y forma dos radicales. Estos radicales en esa misma etapa de propagación van a reaccionar con la molécula de HBr que hay en el medio y la van a romper. ROH más bromo punto. Rompe de forma homolítica. Un electrón de este enlace pasa al bromo y el otro, junto con el hidrógeno,
se une al RO punto para formar un alcohol. Después, en la segunda etapa de propagación, pues el alqueno, por ejemplo en este caso el propeno, reacciona con los radicales bromo generados en la iniciación, primera etapa de propagación. Un electrón del doble enlace junto con el del bromo, hay que pintar flechas de media punta, forman un enlace carbono-bromo. Y el otro electrón pasa al carbono vecino. Y aquí viene la gran cuestión. Pero ¿y por qué el bromo tiene que ir al extremo de la cadena? Bueno, porque los radicales, igual que los carbocationes, son más estables cuanto más sustituidos. Por tanto, el bromo, como aquí es lo primero que se adiciona al alqueno, tiene que ir al extremo de la cadena para formar el radical más estable, el radical más estabilizado por hiperconjugación. Cuando trabajamos a través de la vía catiónica, nos damos cuenta que es el protón lo primero que se adiciona. Si adicionamos primero el protón, formamos un carbocatión en la posición más estable si el protón va al extremo de la cadena. Lo primero que se adiciona tiene que ir al extremo de la cadena, en este caso es el bromo. Y en la segunda etapa de propagación, pues nuestro radical reacciona con una molécula de HBr, este electrón junto con uno de aquí se une al hidrógeno y el otro electrón se va con el bromo, formando nuevos radicales bromo que vuelven a la primera etapa de propagación y así la reacción prosigue. Bien, por tanto estamos ante una reacción que adiciona el bromo anti-Markovnikov, pero no porque sea algo raro, simplemente sigue los mismos criterios que la catiónica. En la catiónica se adiciona primero el protón y después el bromo, y por eso es Markovnikov. En la radicalaria se adiciona primero el bromo y después el hidrógeno, y por tanto es anti-Markovnikov. Bien, estupendo. Entonces ya tenemos una idea de cómo funciona. Así que podemos, esto es muy interesante porque podemos colocar un bromo Markovnikov o anti-Markovnikov dependiendo del reactivo que usemos. Aunque la reacción es completamente diferente en mecanismo, tampoco importa mucho. Es solo poner peróxidos y ya cambiamos la posición a la que se adiciona el bromo. Y esto es importantísimo, porque no siempre nos interesa el bromo en el carbono más sustituido, a veces nos interesa en el menos sustituido, por tanto, solo añadiendo peróxidos resolvemos esa situación. Bien, ¿qué otros compuestos se adicionan de esta forma? Bueno, uno podría pensar que también podemos poner cloros o yodos, o sea, HCl y HI, que también se adicionan de esta forma, pero no. El HCl y el HI, por vía radicalaria, dan reacciones endotérmicas que no funcionan. Por tanto, cuando tenemos un alqueno, bueno, perdón, vamos a cambiar de alqueno, porque, por ejemplo, imaginemos un ciclohexeno, un 1-metilciclohexeno, y le ponemos HCl con peróxidos, pues la vía radicalaria no es posible y pongamos o no peróxidos, el HCl se adiciona a Markovnikov. Aunque pongamos peróxidos, sigue la vía Markovnikov, no sigue la radicalaria, sigue la catiónica. Los protones del medio son atacados por el doble enlace y los adiciona al carbono menos sustituido para formar el carbocatión más estable, al cual ataca en la etapa posterior el Cl-, adicionándose Markovnikov. Es decir, que el HCl y el HI, aunque pongamos peróxidos, no son anti-Markovnikov, que no nos engañen. No es posible la reacción anti-Markovnikov con estos reactivos, solamente con el HBr. El HBr es el único que permite la reacción. Bien, y hay algún reactivo más que se puede adicionar anti-Markovnikov, por ejemplo, los tioles. Por ejemplo, un tiol, el metanotiol, sí se adiciona anti-Markovnikov. Si se lo ponemos por ejemplo, a este alqueno, al 1-metilciclohexeno, lo hacemos reaccionar con el metanotiol en presencia de peróxidos, pues observamos una adición efectivamente anti-Markovnikov. Aquí va a ir el hidrógeno y al carbono menos sustituido va a ir el grupo SCH3. Puede llevar más cadena, un metilo, un etilo, el metanotiol, etanotiol, etcétera. Eso no tiene importancia. El mecanismo idéntico al anterior. También es posible la adición anti-Markovnikov del cloroformo, del HCCl3. El HCCl3, en presencia de peróxidos, también puede dar una reacción en la que se adiciona anti-Markovnikov. Nos va aquí el hidrógeno y aquí el grupo CCl3. Por ejemplo, un mecanismo rápido para terminar, con la del tiol. Primero, iniciación. El peróxido rompe. Al calentarlo un poco, forma dos radicales peróxido y el metanotiol reacciona con uno de los radicales peróxido y se lleva su hidrógeno, formando un radical sobre el azufre y un alcohol.
Ahora pasamos a la segunda etapa, la propagación. Por ejemplo, el 1-metilciclohexeno reacciona con el radical y ¿a dónde lo va a unir? Claro, lo va a llevar a este carbono, al menos sustituido. ¿Por qué? Porque aquí se va a formar un nuevo radical y así es terciario. Y en la segunda etapa de propagación, ese radical terciario va a reaccionar con una nueva molécula del tiol que le va a aportar este hidrógeno. Antes lo hice más curioso el mecanismo, pero bueno, es idéntico. Y así tenemos una adición anti-Markovnikov del tiol. Bueno, pues nada, un vídeo 18 sobre polimerización catiónica y radicalaria de alquenos, y aquí lo dejamos, el tema de alquenos. Vamos a empezar ya el tema de alcoholes. Tema de alcoholes para seguir después con alquinos, con sistemas alílicos y dienos conjugados, Diels-Alder, y avanzando un poco en el temario.